Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy lo que vamos a hacer es aprender a realizar una simetría axial y una simetría central. Vamos a arrancar por la simetría axial, que para mí es una de las más visuales por ahí, en realidad que lo que tiene relación con lo que sería una simetría central. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que una simetría axial va a tener como característica que voy a realizar un movimiento sobre una recta, por eso es axial. Tengo una recta, una figura o un punto, y a partir de esa recta y esa figura realizo la simetría. Entonces, si nosotros vamos a arrancar de la misma manera que arrancamos con el tema de traslación, nosotros cualquiera de los 5 movimientos que vamos a ver se pueden realizar sobre algo liso, algo blanco de fondo, o puedo aplicarlo también sobre ejes de coordenadas o ejes cartesianos. Por lo tanto, los ejes cartesianos fueron explicados en traslación y realmente volver a explicarlo para lo que es simetrías no tendría sentido, porque lo importante es entender cómo está escrito por ahí una figura o cómo se ubica un punto. Más de eso no, por lo tanto no tendría sentido volver a aplicarlo acá. La idea es aplicarlo principalmente a traslación, que por ahí es donde más va a aparecer, pero si aparece en cuanto a simetrías, se usa el mismo método que en el caso de traslación. Así que en los videos de ahora en adelante vamos a ver solamente lo que sería sobre fondo liso. Entonces, ya habíamos dicho que para una simetría axial necesito un punto o una figura a hacerle la simetría y una recta, por eso es axial. Entonces, vamos a poner primero un punto para arrancar con algo básico, el punto A, y voy a necesitar una recta cualquiera. Voy a dibujar una recta, no importa, no necesariamente tiene que estar vertical, horizontal, una recta de cualquier forma. Esa recta puede tener cualquier letra, vamos a llamarla L. Entonces, esa recta L y ese punto A es el que yo quiero hacer la simetría con respecto a la recta, y lo que tengo que tener en cuenta es que cuando yo realizo una simetría axial, lo que estoy usando es a la recta como si fuese un espejo. Todo lo que yo tenga de este lado de la recta se me va a reflejar sobre este lado de la recta, como si fuese un espejo, nada más que después vamos a ver qué pasa con las figuras planas, que va a quedar espejada la figura, por eso digo que es como un espejo, en un punto por ahí no se nota. ¿Cómo hago una simetría axial? Una simetría axial es súper fácil. Tengo que tener escuadra, sí o sí. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es posicionarme con la escuadra sobre la recta y voy a llevar de tal manera que esté a 90 grados, es decir, en forma perpendicular, con el punto sobre esa línea perpendicular imaginaria que atravesaría a la recta. Fíjense que acá hay un ángulo de 90. Entonces, con uno de los costados de la escuadra yo me paro sobre la recta, y el otro lado de la escuadra, el que viene a 90 grados, estoy parado en el punto. Entonces lo que hago es, voy a dibujar una línea punteada hasta la recta. Yo sé que esto está a 90 grados, es decir, viene en forma perpendicular porque lo hice con la escuadra. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es esa línea punteada que yo la tengo ya dibujada, la voy a usar de guía para pararme nuevamente. Acá puede ser con una regla común o siguen usando la escuadra, para seguirla del otro lado de lo que sería la recta en sí. ¿Y ahora qué pasa? Esta medida que está acá se va a duplicar, por decirlo de una manera, o a trasladar hacia el otro costado también.
ya que tiene que haber la misma distancia desde acá hasta este punto, como desde acá hasta el punto que me queda de este costado. Entonces, si yo mido esto normalmente se hace con compás, cosa que yo no tengo, en este caso acá en mi casa. Esto sería más o menos 14, es un poquito más de 14. Entonces, de este lado va a ser aproximadamente por acá. Entonces, este punto que está acá sería A'. ¿Qué pasaría si yo lo quiero hacer con compás? Bueno, abro el compás, me paro con el pinche del compás acá, lo llevo hasta A y lo que hago es, sin cerrar ni abrir de más ese compás, mantengo, giro y voy y corto esa línea. Entonces lo que me queda es el punto hecho simétrico del otro lado de la recta. Eso sería una simetría axial, es decir, hacer en espejo sobre una recta un punto o una figura. Vamos al caso de querer hacer una simetría de una figura. Por ejemplo, si yo tuviese un triángulo, vamos de nuevo con un triángulo, igual que con traslación, voy a tener, por ejemplo, esa figura, tengo A, tengo B y tengo C, y voy a dibujar una recta. Vamos a hacer una recta así. Tengo esa recta ahí. Vamos a llamarla L también, para no perder la costumbre. Y lo que tendría que hacer es exactamente lo que hice hace un rato. Pararme en forma perpendicular, pero ahora sobre cada uno de los vértices. Yo tengo 3 vértices, porque es un triángulo, tengo que trasladar los 3 vértices. Entonces, vamos a hacerlo en orden. Vértice A, me paro en forma perpendicular hasta encontrar el vértice como corresponda, y acá estaría mi línea guía en forma perpendicular. Con B hago lo mismo. Me voy a parar en B en forma perpendicular sobre la recta L y voy a hacer mi línea guía. Y en C voy a hacer lo mismo. Me voy a parar sobre la recta en forma perpendicular en el vértice C. Y hago la línea guía. Una vez que tengo la línea guía, lo que hacía era, uso esa línea, sigo de largo. Sigo de largo, vamos a hacerlo un poco más largo porque me parece que me voy a quedar corto, si no. Voy a seguir esa línea. En B, que este es un poquito más corto, tendría que hacer una línea I. Y en C voy a hacer exactamente lo mismo. Ahí está. Entonces ahí tendría las líneas. Ahora, ¿qué tenía que hacer? En el caso de tener compás, pararme con el compás, con la parte que pincha sobre la recta, medir la apertura hasta el punto, girarlo y marcar. En mi caso, como yo no tengo compás, lo que voy a hacer es medir, cosa que no es matemáticamente válido medir. ¿Estamos? Porque ahora estamos haciendo movimientos en el plano precisos. Entonces, la idea es que ustedes sean lo más precisos posibles, tienen que usar compás. Entonces, en este caso, me quedaría casi 21, por lo tanto, es casi 21. En este caso es 5, más o menos. Así que sería 5 ahí. Y en el caso de C es más o menos 21 también. Así que voy a ponerlo más o menos por ahí. Y ahora lo único que tengo que hacer es
primero nombrarlos a esos puntos. Tengo C', tengo B' y tengo A'. Y ahora voy a unir los puntos. Unirlos con el mismo, o sea, la misma forma acá, de A a B, de B a C, de C a A. No mezclen, porque en un triángulo no pasa nada, pero en figuras más complejas, donde tengo más lados, me pueden quedar cosas medio raras. Entonces, busquen siempre una lógica a la hora de unir puntos. Siempre van unidos como corresponde. Y ahí tendría entonces el dibujo de la simetría axial. Fíjense que lo que pasa es lo mismo que sucede en un espejo. Lo que antes me quedaba, por ejemplo, este lado de acá, que me queda al lado izquierdo, y la punta del triángulo, que me queda al lado derecho, de este costado, ahora lo tengo del lado izquierdo y del lado derecho. Funciona exactamente como un espejo. Bueno, eso sería simetría axial. Ahora lo que vamos a hacer es ver lo que sería una simetría central. Bien, para definir una simetría central tenemos que saber que lo que vamos a tener es, al igual que en una simetría axial, un punto o una figura en donde yo voy a querer hacer esa simetría, pero como es central, la diferencia que hay entre la axial y esta simetría es que en vez de haber una recta, va a haber un punto o centro de simetría, que es lo mismo. Yo tengo el punto A al que le quiero hacer esa simetría y después voy a tener, por ejemplo, el punto o centro de simetría O sobre el que voy a hacer esa simetría. ¿Cómo se realiza una simetría central con un punto? Es ultra fácil, no hay nada complejo. Lo que tengo que hacer es tomar una regla y unir el punto, o sea, ambos puntos, pero siempre yendo desde el punto que yo quiero hacerle la simetría hacia el centro. Es decir, de acá hasta allá, no al revés. Entonces yo quiero ir desde A y hacer la simetría con respecto a O. Por lo tanto, yo voy a arrancar en A, ir hacia O y seguir de largo. Paso de largo desde O. ¿Hasta dónde? Bien, lo hago exagerado para que se entienda. Tengo que seguir un poquito más. Ahora, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que hago una vez que tengo esa línea punteada? Bueno, usando un compás o midiendo, voy a pararme con la parte del pinche del compás en O, voy a abrir el compás hasta el valor de A y sin agrandar ni achicar ese valor, voy a ir hacia el otro lado y voy a cortar. En este caso, yo lo que voy a hacer es medir. Voy a medir la distancia que hay entre A y O, que es esa distancia de ahí. Entonces iría a parar acá. Si ustedes tuviesen un compás, harían así, un arco, y cortarían de este costado. ¿Y qué es este punto? Este punto es A'. Y listo. Eso sería la simetría central. Es decir, en vez de tener una recta, voy a tener un punto. Ahora, vamos con un ejemplo en donde tengamos una figura plana para poder hacer la simetría. Vamos a volver a hacer una simetría de un triángulo, en donde voy a tener un triángulo cualquiera, por ejemplo, un triángulo ahí. Y lo que quiero es una simetría con respecto a este punto de acá. Ese es O. Vamos a llamarlo A, B y C, a esos vértices. Y ahora lo que tendría que hacer es lo mismo que hice recién. Es decir, desde cada uno de los vértices sacar una línea
punteada. Puede ser punteada o no. Les digo que es preferible que sea punteada para diferenciar las líneas que forman el triángulo de las líneas que uno usa para guiarse a la hora de hacer una simetría. Pero si lo quieren hacer una línea punteada o una línea continua, es lo mismo. Voy a partir de A, entonces voy a hacer la línea punteada hasta O y sigo de largo lo más que puedo. En este caso, para que me quede bien, o sea, lo hago exagerado para que me quede lo mejor posible. Ahora lo mismo con C. Me voy a parar en C y voy a hacer la línea punteada desde C pasando por O. Y lo mismo voy a hacer con B. Me voy a parar en B, voy a ir hacia O y sigo de largo. Bien, ¿y ahora qué tendría que hacer? Ahora es donde o uso compás o mido. Acuérdense que si pueden usar compás, les va a quedar muchísimo mejor y mucho más correcto que en mi caso, que yo voy a usar medidas. En este caso, si yo mido, esto está en 27,5, por lo tanto mido 27,5, me queda por acá. Por lo tanto, este punto es A'. En el caso de B, si mido, esto me queda 9,5, por lo tanto voy a medir 9,5 y voy a tener B'. Vayan haciéndolos en orden, así no se confunden con qué línea pertenece a cada letra. Y en el caso de C, tengo 19, por lo tanto acá voy a ponerlo en 19 y acá tendría C'. ¿Cuál es el último paso? Unir puntos. B con C, tal cual aparece en el triángulo, B con C, B con A y A con C. Una vez que unen los puntos, ya tienen hecha la simetría central de esa figura plana que está ahí, en este caso de un triángulo. ¿Estamos? Fíjense que no es complejo, realmente las dos simetrías son bastante fáciles, pero tienen que ser, al igual que la traslación, y se los voy a seguir repitiendo en los demás movimientos, tienen que ser prolijos. Si no son prolijos, si no están atentos a las líneas que corresponden a cada letra, o dónde se tienen que parar, y ese tipo de cosas, no les va a salir bien, se les va a empezar como a transformar la figura. Fíjense que la figura no cambia ni de forma, ni se hace más grande, ni se hace más chica, o sea, es exactamente igual. No les puede quedar una figura ni de distinta manera, o sea, no puede cambiarle la forma, no les puede cambiar el tamaño, no les puede cambiar nada. Son figuras que quedan iguales. ¿Estamos? Están movidas, pueden estar giradas o pueden cambiarle ese tipo de parámetros, pero no les puede cambiar ni el tamaño ni la forma. ¿Estamos? Bueno, espero que hayan entendido simetría y nos veremos en el próximo video. Chau, chau.